Bueno, vamos a dar inicio entonces a este ciclo de conferencias de Industria 4.0. En particular, hoy vamos a estar hablando de telecomunicaciones y ciberseguridad, mejor dicho, ciberseguridad y telecomunicaciones, como lo vamos a ir presentando. Antes, algunos avisos, antes que empiecen a exponer los especialistas. En primer lugar, quería mencionar sobre los certificados que nosotros vamos a llevar adelante, que hubo algunas preguntas. La verdad que fue un éxito la presentación anterior. Para que tengan una idea, nosotros habíamos dicho que 400 inscriptos tuvimos hasta esa apertura. Abrimos nuevamente la inscripción y hoy estamos superando las 500 inscripciones. Obviamente no todos están participando en todas las conferencias, hay algunos que participan en 2, en 3 y otros que participan en todas, obviamente. Por esa razón es que al finalizar el ciclo de conferencia es donde nosotros vamos a generar todos los certificados. Entonces, respondiendo eso, algunos participantes que estaban preguntando. Vos también querías comentar algo, Gustavo. Sí, bueno, buenas tardes nuevamente. Básicamente, supongo que ya lo habrán notado, el chat está inhabilitado, ¿sí? Vamos a comenzar la sesión, va a hablar, como bien dijo Esteban, primero ciberseguridad, Gustavo Linares de ciberseguridad. Las preguntas hacia él, luego el segundo invitado y las preguntas. Todas las preguntas esta vez van a quedar en la sección de Q&A, ¿sí? Porque vimos que de esta forma nosotros al finalizar la sesión podemos recopilarlas, mientras que si quedan en el chat no. Así que todas las preguntas, sí. Sección de Q&A. Es decir, el que no recuerda bien dónde es en la parte inferior, ¿sí? Creo que está al lado donde dice participantes, hay como un signo de pregunta, ahí hacen clic y ahí pueden generar la pregunta y eso nosotros lo podemos ir registrando y después podemos ir respondiendo. Vamos a acomodar los tiempos para también darle un tiempo de preguntas, que la vez pasada también, la verdad que surgieron muchas preguntas interesantes, y hasta los expositores también, obviamente, querían responderlas con un grado de amplitud, como para que le pueda llegar a servir al que pregunta, ¿sí? Así que, sin demorarnos mucho más, voy a dar entonces la bienvenida, voy a mencionar quiénes son los que nos acompañan hoy. En primer lugar es Gustavo Linares, es licenciado en Sistema de Información, con diplomatura en Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Desarrolló el primer sitio que seguramente no va a mencionar, ¿sí? GCABA, y la construcción de la primera red de escuela de la ciudad. Desde el 2015 está a cargo de la seguridad informática del BACESIRT, de la Agencia de Sistema de Información del Gobierno de la Ciudad de Cava. Y por otro lado, tenemos al ingeniero Sergio Richetti, que es ingeniero en Sistema de Información, especialista en diseño, implementación, mantenimiento y operaciones de redes de telecomunicaciones y data center en misión crítica. Más de 25 años de experiencia en el ámbito privado como profesional del área de sistemas. Asumió como director general de infraestructura de la ASINF en mayo del 2016, llevó adelante el proyecto de migración de data center del Ministerio de Economía y Finanzas en junio del 2019, entre otros. Así que bueno, tenemos realmente dos exponentes, dos expositores muy interesantes, muy importantes, a los cuales también podemos preguntar cualquier duda que tengamos, tanto de la parte de telecomunicaciones como de la parte de seguridad, ciberseguridad. Así que le damos entonces la bienvenida a Gustavo Linares para ver si podemos hacer el inicio de la presentación. Gustavo, no sé si me escuchás. Sí, te escucho, gracias Esteban. Perfecto, Gustavo, muchas gracias por estar en este ciclo, y bueno, te damos el mando para que vos puedas mostrarnos lo que tenés preparado. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, también somos dos exponentes, somos expositores, somos exponentes. Así que vamos a poner acá, espero que me salga bien. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Se ve perfecto. Vamos a ver ahora cuando el audio y eso, pero estamos bien. Bueno, bárbaro. Bueno, bienvenidos todos.
la idea es hablar de ciberseguridad, como decía Esteban. En el caso mío, trabajo en ciberseguridad desde el año 98. En el 2003 me especialicé en temas de ciberseguridad y soy ahora director general de seguridad informática en el gobierno de la ciudad y director del BACECIR, que es el Centro de Respuesta de Ciberincidencias. Para empezar un poco a hablar, bueno, no sé por qué no pasa acá. Ahí está. Cuando nosotros hoy, hace mucho tiempo no veíamos esto en las noticias, hoy nos encontramos en los diarios este tipo de noticias donde roban información, secuestran información para pedir un rescate económico, ataques informáticos de denegación de servicio. Bueno, es todo un mundo nuevo que aparentemente antes no lo veíamos o no estaba dentro de o en boca de todo el mundo, y que hoy empieza a tener un empuje bastante más importante. Y esto afecta mucho, no solamente a los gobiernos, afecta a la sociedad, afecta a la industria. Digo, tenemos infraestructuras críticas que son atacadas desde afuera de la propia infraestructura, dañándola o denegando el servicio para que lo pueda brindar. Entonces, esto es hoy el pantallazo, las noticias que podemos encontrarnos hoy, pero la verdad que tenemos que ir un poco a la historia de todo esto, o la idea es ir un poco a la historia de todo esto, y claro, como no es interactivo, por ahí me van a quedar estas preguntas, ¿no? Que era que si alguien conoce o sabe lo que es Operation Overlord. No sé, igual los que sí tienen pantalla, Sergio, ¿me podés responder qué es? ¿Te dejo en un aprieto? Te dejé en un aprieto. Perfecto. Depende. Para quedar bien tengo que decir no sé, así te doy el pie a que lo expliques. No, podés explicarlo si querés. De todas maneras, te doy la ayuda con la foto. La foto sí creo que la reconoce todo el mundo, y es la batalla de Normandía. ¿Por qué hago mención a esto? Porque, como todo el mundo sabe, y si no lo saben, está bueno que lo refresquen. Incluso hay una película bastante grande o bastante buena sobre esto. Esta batalla, más allá de la estrategia militar, de ir con todos los aliados hacia esa playa, digo, tuvo una estrategia de ciberseguridad bastante importante, basada en el robo de la información que tenían de los nazis. Ahora, por eso aparece esta foto, y esta foto también me encantaría preguntar si alguien sabe de quién se trata, y si no saben de quién se trata, y como no tengo respuestas... También tiene una famosa película. También tiene una famosa película, que vamos a ver un fragmento de esta película. Este señor se llama Alan Turing. Alan Turing era un matemático que desarrolló una máquina que se llamó máquina de Turing, que fue con la que se logró captar y descifrar los mensajes de la máquina Enigma, que eran las máquinas que usaban, era el cifrador que usaban los alemanes en la guerra. Vamos a ver un fragmento de esta película, espero que se escuche bien. Este es el fragmento de la película Código Enigma. La verdad que está buena. Si la quieren ver, a los que les guste o la criptografía o la historia, está buenísima la película. Enigma, la máquina esa grandota, se llama Christopher, en base por un amigo de Alan, pero al margen de eso, esa es la máquina que descifró el código. Ahora, después de eso, armaron una máquina en base a la máquina de Turing, que se llamó Colossus, que fue específicamente la máquina que generó el código inverso, o sea, generó información falsa para que los alemanes creyeran que el desembarco era en otra playa. Y esto está basado en ingeniería social. Digamos, estamos hablando de 1945 y ya se hablaba de tema de criptografía, ya se hablaba hace años, ¿no? Digo, las primeras criptografías, la época de César. Se hablaba de criptografía y se hablaba de ingeniería social. En lo que estamos viendo ahora en pantalla, se llama Morris, él se llama Robert Tappan Morris, y fue el primero en hacer un virus en Internet. ¿Sí? Lo hizo para hacer una prueba, y la verdad generó un daño impresionante, por eso es el código está guardado en un disquete, para que se den una idea, y fue el primero de los gusanos en Internet. ¿Por qué? Porque se podía autorreproducir. Y generó una denegación de servicio en esa época, estamos hablando de 1988,
generó una denegación de servicio en 6.000 máquinas, gran parte del Estado, del gobierno de Estados Unidos, incluida la NASA. Pero repercutió bastante, porque de ahí en adelante empezaron a verse se empezaron a tomar algunas medidas que tenían que ver con ciberseguridad que hasta ese momento no se habían prestado atención. Y esta foto que vemos acá es el soldado de la guerra. Era un monumento que había entre Rusia, cuando se separaron, cuando se separó todo el imperio, este soldado quedó en el límite entre Rusia y Estonia, y en una noche decidieron correrlo, en Estonia decidieron correrlo y llevarlo hacia un cementerio, y se corrió primero una falsa noticia de que lo habían destruido, hubo una revolución, hubo manifestaciones, y los rusos decidieron atacar Estonia. Estonia, como saben, o si no lo saben, bueno, se los cuento, es uno de los países más digitales del mundo. Ahí está toda su economía y toda su sociedad está basada en tecnología. Entonces, la denegación de servicio que hicieron los rusos impidió que Estonia tuviese durante una semana electricidad, agua, bueno, no tenían energía, no tenían bancos, estaba por explotar la economía a raíz de eso. Y como causante de eso, Europa decidió unirse y generar algo que se llamó CECIR, que era un modelo que venían tomando de Estados Unidos, que es un centro de respuestas de incidentes, un centro de respuestas rápidas de incidentes de ciberseguridad. Primero se llamó CERT, después CECIR, y después eso pasó a ser como un conglomerado y pasó a ser un modelo que todos los países empezaron a adoptar. En la Argentina hoy existen 4 CECIR homologados, uno de ellos es el de la Ciudad de Buenos Aires, después tenemos uno de Nación, el de la Universidad el del Banco, ¿cómo se llama? El de Banelco, hay uno de la Universidad de La Plata que todavía no está homologado, y hay uno que se homologó hace muy poquitito, que es el de IPF. La idea de un CECIR, después les voy a contar bien cómo funciona, pero es que hace una comunidad ayudando a cuando hay un ataque de ciberseguridad. Ahora, hoy tenemos este tipo de problemas, tenemos distintos tipos de ataque, y cada uno de los ataques tiene una forma de defender o una forma de resolverlo. Esto que vemos acá, por ejemplo, es una imagen de torres de 5G que están instaladas en Francia. En Francia se corrió una noticia falsa de que el coronavirus, las torres 5G, las torres que tenían antenas 5G, favorecían a la expansión del coronavirus. Increíble, una noticia para nosotros totalmente falsa, pero mucha gente la creyó, se le dio mucho hincapié, mucho marketing a esa noticia falsa, y el resultado es que los franceses salieron a prender fuego las torres de 5G. No nos parece increíble, pero es algo que sucedió. Ahora, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ciberseguridad? ¿Qué es esto que hablamos de noticias falsas, hablamos de denegación de servicio, hablamos de criptografía, de robar el código Enigma? Bueno, la verdad es que todo lo que es ciberseguridad se basa en 3 cosas, en 3 pilares, que son la confidencialidad o la autenticidad, la integridad y la disponibilidad. Algo confiable, algo confidencial o auténtico, confidencial es que solamente puede verlo o leerlo o interpretarlo la persona que está autorizada a que eso pase, y algo que sea auténtico es que viene del origen de quien dice ser. Lo que es íntegro es que está de la misma manera que se construyó. Eso es integridad. O sea, si yo tengo un documento y le agrego un espacio, le pongo una coma, deja de ser íntegro. Ya no es el mismo documento original. Y disponibilidad, que esté disponible en el momento que lo necesite. Esos son los 3 pilares de la seguridad, y sobre esto nos basamos a todo. Ahora, ¿de qué es esto? ¿Qué es cada cosa de estos pilares, o cómo nos protegemos? ¿Qué es lo que nos tenemos que cuidar de esos pilares? Y la verdad que es bastante simplificado esto. Digo, si bien la ciberseguridad es compleja, nosotros siempre vamos a tener un flujo normal de tráfico o de diálogo, ¿sí? Como tenemos un diálogo con otra persona,
Esto es lo mismo. Tenemos dos entidades, A y B, y tienen un flujo normal de diálogo. Sea un documento que se pasa, un bit, un 0,1, hay luz o no hay luz, es un flujo normal. Esto en una red, lo único que vemos es un punto a punto donde nos comunicamos o nos transferimos un dato. Ahora, ¿cuáles son los tipos de ataque que nosotros conocemos en ciberseguridad? Y todo está reducido en 3 tipos de ataques. Es la interrupción, en 4, la interrupción, ¿sí? Que básicamente hoy lo conocemos como, por ejemplo, una denegación de servicio, ¿sí? Que es una entidad nueva, una entidad que se llama C, que no le permite el paso de A a B, simplemente interrumpe ese paso. Entonces, A deja de comunicarse con B. Y esto, si queremos tener, por ejemplo, un diálogo, vamos a hacer un ejemplo amoroso y vemos que A es Pepe y B es Betina, y Pepe le manda un mensaje a Betina diciéndole, te espero en el café a las 5 de la tarde. Bueno, claramente Betina nunca se va a enterar de que Pepe la invitó a tomar un café. Ahora, ¿qué es una modificación? Una modificación es un dato original que va desde A a B, pero que C lo intercepta, lo modifica y se lo manda a B. ¿Sí? Acá que estamos rompiendo uno de los pilares también, que es la integridad. En la primera era la disponibilidad, en esta segunda es la integridad. En este caso, por ejemplo, si fuésemos en el mismo ejemplo, Pepe le invita a tomar un café a Betina a las 15, a las 17 horas en un café, y C le modifica el café o le modifica la hora, lo cual va a haber un problema porque Betina se va a enojar. Lo que es generación, ¿sí? La generación es que en realidad Pepe nunca la invitó a Betina. Lo que hizo fue generar un nuevo dato, una nueva información, y se la envió haciéndose pasar por Pepe, por A. ¿Sí? En este caso, de los pilares estos que estamos hablando de autenticidad de los datos. Y después tenemos otro que es la intercepción, ¿sí? Que es lo que hacían en la película de la máquina de Turing, donde se interceptaban mensajes. Bueno, esto es lo mismo. El mensaje original va a llegar original, va a estar bien de A a B, nada más que acá lo que no sabe ni A ni B, ni Pepe ni Betina, es que C los está escuchando. Eso se llama intercepción de los datos. Y esto tiene una tabla, ¿no? ¿Qué tan fácil es darme cuenta y qué tanto daño genera? Y la verdad que la interrupción es una de las cosas más fáciles de darse cuenta. El costo de detección es mucho más chico de lo que puede ser la intercepción. Y saber que te están interceptando, el costo de detección es altísimo. Es altísimo. Por lo tanto, uno trata de no evitar esa intercepción, sino tratar de que, aunque me intercepten, no se entienda lo que está pasando adentro. Y eso se hace con cifrado, justamente. ¿Sí? Y después va bajando, se eleva el costo de detección y baja el daño. En principio baja el daño, ¿sí? Esto es relativo, porque si a mí me interceptan datos confidenciales, el daño que puedo causar sobre eso es muchísimo. Lo que pasa que hoy, por ejemplo, estamos acostumbrados a tener denegaciones de servicio, vemos que el daño de la denegación de servicio, de la interrupción de un servicio, es muy elevado. Hoy se pierden millones cada vez que no se puede dar un servicio digital. ¿Sí? Y más en esta época donde ya casi todo lo fuimos inclinando a la digitalización. ¿Estoy siguiendo? Ahora, ¿cómo hacemos entonces desde el lado de ciberseguridad afrontar estos temas que estamos viendo? Pero bueno, en principio tenemos que tener en cuenta que todos estos temas se abarcan desde varios puntos. ¿Sí? Desde un análisis preventivo, un análisis forense, que es un análisis que se hace una vez que tuvimos un incidente de seguridad para poder analizar qué fue lo que pasó y que no nos vuelva a suceder. Y eso es la mejora continua que uno tiene que estar haciendo. Operaciones propias de seguridad informática. Estas operaciones básicamente es todo el manejo de equipamiento necesario para poder afrontar los desafíos o las vulnerabilidades que nos encontremos y los ataques. La identidad digital del usuario es importantísimo. Hoy nosotros tenemos
prácticamente el mismo valor de identidad como persona que digitalmente. Estamos acostumbrados a que, por ejemplo, si vamos a tomar una persona, lo primero que hacemos es, vemos su LinkedIn, vemos su Twitter, analizamos por ese lado. Las áreas de recursos humanos se enfocan en eso para poder buscar sus candidatos. Bueno, esa es nuestra identidad digital. Y el resguardo de la identidad digital es importantísimo en temas de ciberseguridad. Los monitoreos de seguridad, porque para hacer las operaciones y para hacer el análisis preventivo, tuve que haber monitoreado, si no monitoreo no me voy a dar cuenta. Un CECIR que me va a dar respuesta inmediata o la respuesta rápida cuando yo tengo un incidente. En un área de investigación, que después vamos a ver de qué se trata esto, y algo que tiene que ver con lo que acabamos de ver hasta recién, que es la criptografía y la firma digital. Importantísimo cuando uno tiene que enfocar un tema o un área de ciberseguridad. Ahora, de estos focos que vimos recién, nos vamos a enfocar en dos, en el SOC y en el CECIR. ¿Qué es un SOC? Un SOC es un centro de operaciones de seguridad informática. Y cuando nosotros hablamos de un SOC, tenemos que pensar en 3 niveles de SOC. ¿Sí? El nivel 1, que se dedica al monitoreo. No podemos saber cómo estamos si no monitoreamos. Eso hay muchas empresas que no hacen monitoreo de sus propios sistemas ni siquiera. El hecho de no monitorear y creer que están bien implica que en un momento, cuando ya nos demos cuenta que nos hicieron un ataque, sea tarde para poder recuperarnos de él. Hay que monitorear constantemente. ¿Y cómo se monitorea ciberseguridad? Se monitorea de varias maneras. Se monitorea con umbrales. Y yo, por lo general, sé que de lunes a viernes, de 8 a 18, tengo un umbral de tráfico, por ejemplo, ¿no? Para decir un ejemplo de monitoreo. Tengo un umbral de tráfico desde la empresa hacia Internet y desde Internet hacia empresa de tantos megas o de tantos gigas. Cualquier desvío de eso es una anormalidad. Y ese es el monitoreo permanente que tiene que hacer el SOC. Ese monitoreo no solamente se enfoca en lo propio de la empresa o del organismo, sino que tenés que hacer también un monitoreo internacional. Porque cuando suceden cosas en el mundo, también nos está sucediendo a nosotros. Nosotros nos encontramos muchas veces con problemáticas o ataques que se arrancan en España. Yo no sé si ustedes se acuerdan de hace un año atrás, más o menos, una de las denegaciones de servicio, uno de los ransomware más conocidos en Argentina, que lo primero lo que atacó fueron empresas españolas a la madrugada de nuestra Argentina. Las empresas se encontraron con un ransomware que les había afectado y que le estaban pidiendo rescate. Empresas como Santander Río, Santander en realidad, Santander Río es la Argentina, empresas como Telefónica, fueron afectadas en ese ransomware. Bueno, acá en la Argentina, acá impactó a la mañana. ¿Por qué? Primero porque las empresas se empezaron a conectar a la mañana. Los usuarios de las empresas, que eran los afectados, se empezaron a conectar más temprano, tipo 8, 9 de la mañana. Para lo cual tuvieron un tiempo de 6, 7 horas, donde lo que había pasado en España repercutía 8 horas después acá, o 6 horas después acá. Entonces es importantísimo ir monitoreando también el mundo. Después tenemos el nivel 2 del SOC. ¿Qué es el nivel 2 del SOC? La operación propia, la operación particular que tiene que ver con ciberseguridad. Y acá hay varios focos en operaciones. Tenemos los perimetrales, equipos de borde, equipos de endpoint. Todos esos equipos son sistemas de anti-DOS, de antidenegación de servicio, firewalls, IPS, que son equipos destinados o dirigidos a evitar vulnerabilidades conocidas por firma, equipos de sistemas de anomalías, como ser virus, malware, conocidos y no conocidos por comportamiento, y dije lo de IPS y firewalls, sí. Todo ese conjunto son los conjuntos de ciberseguridad o equipamiento de ciberseguridad que tenés en los bordes y en los perimetrales de tu red y de tu data center. Y después, expandiéndote hacia afuera, tenés aplicaciones sobre reglas sobre los firewalls,
NAC y Endpoint para poder solucionar los problemas directamente sobre las capas del usuario. Eso es lo que se dedica el SOC de nivel 2, es la operación pura. Ahora, esa operación no puede estar aislada ni del monitoreo, porque en base al monitoreo vos tomás acciones inmediatas sobre la operación. Por ejemplo, si estuviésemos teniendo un incremento de tráfico desde Internet hacia una dirección IP dentro de un servidor del data center, lo primero que hace es, se opera sobre el firewall para denegar ese servicio, para denegar esa entrada desde Internet hacia ese particular servidor, para que no nos afecte al resto de la operación. Y tampoco puede estar alejado del nivel 3 del SOC. ¿Qué es el nivel 3? Es el análisis permanente. ¿Sí? El análisis permanente implica varias cosas, entre ellas, por ejemplo, generar los umbrales, hacer un análisis permanente de cuáles son las costumbres de los usuarios de nuestra organización o de nuestra empresa, cuáles son las variables que tenemos en base a la época del año, el horario, la fecha, lo que sea. Cada uno de esos análisis repercute en la acción que vayamos a tomar en el monitoreo y en la operación. Esta parte del análisis que también hace el SOC es el análisis preventivo. Y ese análisis preventivo es esto que les acabo de decir, más analizar cada software que yo voy a publicar o voy a sacar, una aplicación que yo vaya a sacar a disponibilidad, para que en la medida de lo posible esa aplicación sea publicada con la menor cantidad de vulnerabilidades conocidas, ¿sí? Eso es lo que se dedica el SOC de nivel 3. Hace un análisis preventivo, analiza la aplicación antes de ponerla productiva, tanto en el código, en la semántica, en la forma de conexión, y lo hace en base a reglas predefinidas. Esas reglas predefinidas, por lo general, y casi todos los analistas de ciberseguridad, de lo que son ethical hackers, se dedican o lo hacen en base a OWASP, ¿sí? Que es un top de vulnerabilidades conocidas que son las que más se están afectando en este momento en las aplicaciones del mundo. Y después nos vamos a un CECIR. El CECIR no es parte de un SOC, pero convive con el SOC. Estos CECIR, como les decía antes, que son los centros de respuesta de incidentes de seguridad, es un modelo y tiene un formato, no es que uno inventa la rueda. Uno va adaptándolo a la organización, pero ya tiene un formato predefinido de cómo llevarlo adelante. Lo primero que uno le piden cuando crea un CECIR es, ok, definime qué comunidad es la que vos vas a proteger. ¿Cuál es la comunidad sobre la que vas a actuar? Puede ser una, puede ser dos, o puede ser un conjunto o una unión de dos comunidades o demás. Cuanto más comunidades quieras abarcar, más difícil son los procesos a definir. ¿Sí? Una comunidad, para que se den una idea, es, por ejemplo, en el caso del BA-CECIR, hay dos comunidades objetivas. La propia del gobierno, o sea, la que es la de protección de la información propia del gobierno, de los usuarios internos del gobierno, y la comunidad del ciudadano. Nosotros le damos, como comunidad objetiva, le damos respuesta a incidentes de seguridad que haya podido o que pueda tener un vecino de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Pero cada uno define su comunidad. Por ejemplo, Banelco, su comunidad objetiva, no son los usuarios de Banelco, son los bancos de Banelco. Esa es su comunidad objetiva, está claramente definida. Entonces, un incidente de seguridad que pueda tener una persona que utiliza una tarjeta de Banelco, no lo puede reportar al CECIR de Banelco, lo tiene que reportar a su banco. Y en tal caso, su banco, de no poder resolverlo, se acude a Banelco. Pero Banelco está para proteger a los bancos. El CECIR de Banelco está para proteger a los bancos. En el caso de Nación, el CECIR Nacional, su comunidad objetiva son los demás gobiernos nacionales y subnacionales. No interactúa con las personas por ahora. Entonces, queda muy claro que para crear un CECIR lo primero que hay que definir es cuál es tu comunidad objetiva, al cual vas a defender. Después tenés que armar tu catálogo de servicios, y por lo general la exigencia que va a haber es que al menos dentro del catálogo de servicios haya dos cosas. Una es la educación, la concientización constante de tu comunidad objetiva, dedicar a tu comunidad objetiva
cursos y capacitaciones y concientizaciones constantes. Esto tiene que ver con lo que es la parte preventiva de lo que es el CECIR y lo que es la parte de resolución. Particularmente, uno lo primero que tiene que hacer es, dentro de ese catálogo de servicios, anunciar cuáles son los ataques o incidentes que vamos a dar respuesta y cuál es el SLA. Importante dar una respuesta de SLA, porque si no, nunca vas a saber si estás cumpliendo con tus objetivos como CECIR. Entonces, cuando tenemos un incidente, lo primero que hay que hacer es definir sobre ese incidente cuál va a ser mi SLA y mi proceso. Para eso es que se une el SOC y el CECIR. ¿Por qué? Porque cuando vas a dar respuesta, la respuesta la vas a terminar haciendo en una operación de ciberseguridad. Y para eso se definen los procesos. ¿Sí? Una cosa muy importante es, se arranca con un ticket, pero es armar el primer triage. El primero que hace las cosas genera un triage. Un triage, para que se den una idea de cómo funciona, triage viene, bueno, no sé de dónde viene la verdad, pero el triage se utiliza mucho, y se utilizó mucho en la guerra, lo utilizaron mucho los médicos para definir qué persona podía salvarse y qué persona no se podía salvar, para lo cual definir el protocolo de acción. Si la persona no se podía salvar, no había que perder recursos en intentar hacer algo por ella. Lamentable, pero funcionaba así. Entonces ese triage, si vieron, yo soy medio fanático de las películas, si vieron la película el ataque de ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Donde atacan toda la marina de Estados Unidos, no me sale el nombre ahora, se van a dar cuenta que, como había una cantidad enorme de heridos, uno de los doctores le dice a la enfermera que salga con un lápiz labial y le marque en la frente los que ella entendía que podían salvarse. Y esos eran los que iban a pasar al hospital, y no el resto de los que estaban heridos. Bueno, esto es lo mismo. Acá tenemos un proceso, y en el proceso, en el triage, lo primero que se define es el tipo de ataque que estamos teniendo. Un mini análisis, por ejemplo, en este caso, por lo que veo es un phishing, ¿sí? Y lo primero que se va a hacer es, del análisis se va a hacer un bloqueo de URLs. Esto lo tiene que hacer el SOC, el nivel 2 del SOC. Se bloquean las URLs de destino, ¿para qué? Para que los usuarios no tengan la posibilidad de ir a hacer clic en el correo no deseado o spam que les llegó, que es un phishing, no es un spam. ¿Sí? Tiene algún daño, tiene un motivo para hacer algo. Después se hace un comunicado general, eso lo hace el área de comunicaciones del CECIR. Un CECIR, ¿se acuerdan que tiene la parte de concientización y educación y la parte de resolución? Bueno, en esta parte del CECIR lo que está haciendo es la comunicación del correo. A los destinatarios se le manda por medio de una plataforma de correo todo el SOC de nivel 1, que está haciendo el monitoreo y sabe a cuáles de tu red interna le ha llegado esos correos, se le bloquea la plataforma de correo y se le manda un aviso. ¿Sí? Y así como sigue toda la parte de esto, que es un proceso referido a un phishing. Ahora, acá aparece algo que dice forense, una columna que dice forense y está como una palabra que dice SIEM. ¿Sí? Lo estamos remarcando. ¿Qué es ese SIEM? Porque cuando nosotros hacemos un análisis, un SIEM es una herramienta que nos va a ser muy útil porque empieza a correlacionar los distintos registros de cada uno de ese equipamiento de ciberseguridad que teníamos. Por ejemplo, hablábamos de firewalls, IPS, sistemas de anti-DOS, identidades digitales, directorios activos, supongo que todo el mundo debe conocer el directorio activo de Microsoft, soluciones de endpoint, de antivirus corporativo, o lo que sea. Todos esos, aplicaciones propias nuestras, todos esos generan registros de auditoría de seguridad. Ahora, si uno tuviese que leer cada uno de esos registros, se volvería loco. No tendría ninguna vista, no podría ver nada, absolutamente nada. Y al margen de eso, si uno no los correlaciona unos con otros, nos va a faltar información. Como ejemplo, por ejemplo, un equipo, una
equipo que tiene un malware, se detecta en el sistema de antivirus corporativo un malware en una PC, y eso genera un evento de seguridad. Hay un registro dentro de ese log que dice que esa máquina se detectó un malware. La verdad, hasta ese punto, no deja de ser un evento de seguridad. Y más si lo detectó. O sea, lo detectó, no tengo más nada que hacer. Ya sé que el problema es que el usuario hizo algún comportamiento raro que permitió el acceso de un malware a su máquina. Pero se detectó, el sistema lo detectó. Bárbaro. Es un evento de seguridad. Entonces no le tendría que prestar atención. Ahora, de esa misma PC, aparecieron 3 intentos de login fallidos a una aplicación. ¿Es un evento de seguridad? ¿Cuántas veces nosotros nos equivocamos la contraseña 1, 2, 3 veces? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos los dedos fríos, porque justo la cambiamos ayer y nos habíamos olvidado que la cambiamos. Digo, por 1000 motivos, porque no nos dimos cuenta que estaba el caps lock levantado. Digo, son eventos. Digo, si yo le tuviese que dar o prestar atención a cada uno de esos eventos, me dedicaría 100% a este tipo de eventos que pasan todo el tiempo en una organización. Ahora, la realidad es que, si después de los 3 intentos de evidencia fallido hay un exitoso, pareciera que no es más ni menos que justamente lo que hablábamos, se enfrió el dedo, punto. Ahora, minutos más tarde, aparece el evento del malware. Entonces, ahora la relación es al revés. Primero intentos fallidos, después uno exitoso, después un evento de un malware. ¿Esto entonces qué es? Esto es un ataque. Ya deja de ser eventos por separado. Y esto lo hace, esta relación la hace el SIEM. No la hace sola, obviamente. Digo, los SIEM cada vez tienen mejor capacidad de inteligencia artificial, pero sí o sí requieren de que las personas le generen este tipo de preguntas para que él pueda dar alertas tempranas, y a eso se dedica un SIEM, a dar alertas tempranas de un ataque. Por ejemplo, otro ejemplo que podemos poner es algo igual, intento de login fallado, uno exitoso, minutos más tarde, una actividad sospechosa, pero acá la estamos detectando en un IPS, ¿sí? O sea, está pasando algo que el IPS detecta que no es normal, que está dentro de alguna firma de las que tiene declaradas, o es una normalidad que se haga desde esa PC. Pero está viendo algo raro. ¿Sí? Después, en el firewall, resulta que tenemos desde ese host un incremento en la cantidad de sesiones. También llamativo. Bueno, si eso además genera un incremento en los eventos del IPS, estamos hablando de un ataque de denegación de servicio retardada. ¿Qué significa eso? Es que alguien está usando nuestras máquinas para generar un servicio, una denegación de servicio. Digo, un ejemplo de estos, muchos de los ejemplos de denegación de servicio pasan de esta manera, pero un ejemplo muy, muy claro, que nosotros lo vivimos, con Sergio tuvimos la suerte de verlo para prepararnos para los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018, fuimos a Río a ver cómo se había orquestado la ciberseguridad, las redes y las telecomunicaciones en Río, y cuando fue la inauguración de las Olimpiadas de Río, resultó ser que no lo pudieron empezar en tiempo y forma porque tuvieron una denegación de servicio. La denegación de servicio, increíblemente, se hizo desde los televisores de Brasil. Porque, ¿qué pensaron los atacantes? Dijeron, ¿qué es lo único y seguro que va a estar prendido en Brasil el día de la inauguración? Los televisores. Entonces, lograron meter un malware en cada uno de esos televisores y generar una denegación de servicios retardada, significa programada para tal momento, y fue eso lo que logró que la inauguración de los Juegos Olímpicos no se pudiera hacer en el momento adecuado. No se podía transmitir la inauguración. Bueno, esto es basado en, por un lado, inteligencia artificial y basado en la lógica que uno le va poniendo a estos equipos SIEM, donde le va diciendo, si tengo esta sucesión o esta generación de sucesos, entonces, si lo correlacionás, avísame porque esto es un ataque que estoy teniendo. Y a ver cómo venimos de tiempo. Sí, perfecto. Entonces, hay algo que nos tiene que quedar claro en lo que es ciberseguridad. Nadie está exento de un ataque, nadie está exento de un ataque, y lo peor que nos puede pasar es que
por un lado creamos que no nos va a pasar, y por el otro lado creamos que nosotros somos el único universo. Digo, pertenecemos a una comunidad mucho más grande, ¿sí? A la Argentina, a Sudamérica, a Latinoamérica, a América, a Europa, y cada uno de ellos son los que nos pueden proteger a nosotros como nosotros a ellos, ¿sí? Es estar solo monitoreando, como hacía Homero Simpson en su fábrica de nuclear, digo, y estar monitoreando y no darse cuenta que se está explotando, es malo. Digo, nosotros tenemos que pensar que cada uno de esos registros que acabamos de ver, esas alertas tempranas, le puede servir a cualquier otro dentro de un organismo, dentro de el mismo rubro o la misma industria, ¿sí? Entonces tenemos que ser colaborativos. Hoy cuando les hablaba, una de las cosas principales que tenía la creación de un CECIR es participar de muchísimos congresos y foros que tienen que ver con ciberseguridad. Y ser, entonces, trabajar de forma mancomunada y trabajar de forma conjunta. Entonces, hay un organismo que se llama FIRST y hay otro organismo que lo conocen por ahí más, que es la OEA. La OEA tiene una parte de la OEA es la unificación de los CECIR de gobiernos de toda Latinoamérica, o de América, ¿no? Pero el FIRST particularmente es un foro donde participan todos los CECIR del mundo, que homologan. Hay todo un proceso de homologación para que cada uno cumpla con las mismas pautas y regímenes de formatos y que todos puedan hablar, a pesar de que tengan distintas lenguas, puedan hablar una misma comunidad. Y una vez que uno logra homologar su CECIR, participa y empieza a participar de esto, que es un foro internacional, donde hoy por hoy hay 450 CECIR en el mundo participando, y que cuando uno tiene un incidente, puede preguntar en el FIRST si alguno conoce la respuesta o el origen de estos incidentes, y dan colaboración inmediata. Eso se llama FIRST, y esta es la comunidad de CECIR en el mundo. La verdad que creo que estoy bien, 50 minutos. Digo, fui rápido, espero que les haya llegado toda la información. Digo, los dejo ahora, creo que ahí pueden hacer preguntas. Así es. Bueno, o las preguntas escritas. Gustavo, muchas gracias. Digamos, acá lo que hicimos también, y te agradezco un poco la adaptación, digamos, de todo lo que es ciberseguridad para un público más amplio, y que seguramente, digamos, hay mucho detalle detrás de cada uno de ellos, y que bueno, Sí, que para eso hay cierta especialidad en la cual uno tiene que ir, digamos, avanzando a aquellos que se quieran profundizar, ¿no? Aquellos que quieran profundizar cada uno de esos temas. Yo tengo varias preguntas acá. Digamos, y por ahí te hago una, digamos, dos en una, ¿sí? Por un lado, digamos, que puedas describirnos, porque surgía ahí la pregunta sobre estos ataques phishing, ¿no? De qué se trata estos ataques phishing dirigidos a las organizaciones, y después, si vos tenés alguna idea sobre cuáles son las principales amenazas que tienen, digamos, hacia las empresas. Si digamos, hay alguna idea sobre cuáles son esas principales amenazas a la empresa, bueno, justamente el phishing, que primero que lo puedas desarrollar. Bueno, sí, primero, en base a lo que dijiste anteriormente, los invito a los que les guste todo lo que tenga que ver con ciberseguridad y criptografía a meterse en ese mundo. Es un mundo, la verdad, apasionante, es muy entretenido, no te aburrís nunca, y además es un futuro inmediato. Digo, se está calculando, en Europa van a faltar cerca de 600.000 puestos de trabajo en ciberseguridad en el 2025. ¿Sí? Y en la Argentina va a ser algo por estilo, no tan grande, ¿no? A ver, el phishing particularmente por lo general suele venir por el lado del correo electrónico, puede venir también por el lado de un mensaje de WhatsApp o distintos medios. Van dirigidos, digo, hay phishing que son muy burdos, hay phishing que son muy bien armados.
¿sí? Un phishing es un mensaje dirigido a una persona, invitándola a tomar una acción, y esa acción es una acción engañosa, ¿sí? Hay phishing bancarios que te dicen que por un tema de seguridad está bueno que vos revalides tu contraseña dentro del home banking, y te mandan el link dirigiéndote a una página que es muy similar o idéntica a la del banco, y resulta que no es el banco, sino que es la página del atacante, donde toma los datos tuyos, más la contraseña, y después te redirige, si está bien hecho, te va a redirigir al banco de nuevo. Vos simplemente vas a creer que pusiste mal la contraseña en ese momento, vas a volver a tipar y vas a entrar a tu banco. Días después te vas a enterar de que alguien además tiene la contraseña de tu home banking. Pero hay distintos tipos de phishing, y hay distintos tipos de fines, o con distintos fines. Digo, esto es un robo bancario. Hay otros phishing que son para robar datos de las redes sociales de cada uno. Digo, por lo general tienen que ver con la identidad digital de cada uno. Algunos son para obtener información de la organización. Digo, hay muchísimo phishing que está dirigido a robar el dato de acceso del organismo. Respecto a la otra pregunta, es qué tipos de ataques hay en las empresas. Hoy, los más preocupantes, hay distintos tipos de ataques, no es que cada uno o las empresas están exentas de distintos tipos de ataques. Digo, hoy obviamente las empresas digitales son las más propensas a tener ataques, pero las industrias tradicionales también lo tienen, y a veces le repercuten más fuerte porque no tienen el concepto o por lo menos tienen bien formado el tema de ciberseguridad. Y hoy por hoy hay, si se quiere, yo creo que en el top 2 de los ataques que existen hoy, los dos más problemáticos y más complejos que están teniendo son la denegación de servicios, ¿sí? Que las empresas digitales la denegación de servicios las mata directamente, las deja sin posibilidades de ejecución, y lo que es el secuestro de información o el ransomware, que es por medio de la imprudencia o la no capacitación que tienen usuarios dentro de la empresa, logran permearse dentro de las PCs o de las notebooks o de los dispositivos de la empresa, cifrar la información, ¿sí? Y pedir un rescate, por lo general en bitcoins, para poder darte la contraseña de descifrado. Eso se está viendo muchísimos, y es una fortuna lo que están perdiendo algunas empresas, o incluso, están perdiendo mucha información. Los resguardos para esa información obviamente que no es pagar, de hecho nadie te garantiza que pagando vayas a recuperar la información. Acá el único reparo que tenés sobre ese tipo de ataque es, primero, concientizar a la gente de que no haga clic. Por lo general el ransomware viene también por medio de un phishing. Lo segundo es tener un backup permanente de tu información. O sea, si a mí me la cifran, ok, yo perderé un tiempo, perderé unas horas, perderé un día, pero vuelvo a recuperar esa información porque la tengo resguardada. ¿Sí? No hay forma de que pagando te la recuperes. Perfecto. Muchas gracias. También tengo otra pregunta acá, y por ahí está asociado a lo que nosotros estuvimos viendo, digamos, la clase pasada, ¿no? En la conferencia pasada. La conferencia pasada estuvimos hablando sobre Internet de la nube. Y una de las cosas que se planteaba era, bueno, si nosotros teníamos un servidor propio dentro de una empresa, ¿no? O si contratábamos un servicio en la nube para tener la información. Entonces, en relación o desde el punto de vista de la ciberseguridad, digamos, ¿cuál es tu visión o tu perspectiva entre tener el servidor y toda la seguridad correspondiente dentro de tu empresa en un servidor determinado, o tenerlo, digamos, en la nube? A ver, desde el punto de vista de ciberseguridad, te diría que en realidad es todo un conjunto de cosas, ¿no? Porque esto no es Ford y Chevrolet, no es un gusto la nube o no, hay variables económicas, variables de infraestructura, pero lo que tiene que ver con la ciberseguridad tenés que tener varios puntos antes de decidir ir a la nube. Lo primero es el cumplimiento de la ley de datos personales.
Nosotros no podemos poner, nadie, ninguna empresa, puede poner datos sensibles o datos ni sensibles, ni, ¿cómo se llama? Sergio, el datos sensibles y el otro, puede tener datos públicos, datos privados. Tenés que tener datos críticos, tenés que tener datos como, digamos, entre los sensibles tenés raza, religión, sexo, Claro. Documentos, partida de nacimiento, relaciones filiales, datos médicos. Datos médicos. Todos Pero estos son los que todos están. esos datos sensibles, por la ley de datos personales, no lo podés poner en un sistema en la nube donde vos no tengas el control de esos datos y además esté fuera de la República Argentina. ¿Sí? Si uno cumple con eso, bueno, la decisión pasa por cuál es el dato que voy a poner ahí. Si la información es relevante y confidencial para la empresa, la puedo poner en una nube pública, pero la tengo que proteger de una manera privada. Protegerlo de una manera privada implica poner una infraestructura en esa misma nube que te dé un similar o una similar posibilidad de resguardo que te da dentro de un data center propio, de un data on-premise. Ahora, si lo que vos querés brindar, tu prioridad está dentro de los 3 pilares de la seguridad, está dentro de lo que es la disponibilidad, ok, entonces ahí la variable te juega a favor la nube. ¿Por qué? Porque la disponibilidad en la nube va a ser por lo general del 100% cuando dentro de on-premises tenés variables o tenés un SLA un poco menor. ¿Sí? Entonces, tenés que jugar con los 3 pilares de la seguridad. Lo que es la integridad del dato, la confidencialidad del dato y la disponibilidad del dato. Si cuanto más disponible lo necesites, más variable, más apuntando hacia la nube va a estar. Cuanto más confidencial o crítico sea tu información, más on-premise lo vas a querer tener. Perfecto. La verdad, muchas gracias ahí por la información. Creo que muy concreto cada una de tus explicaciones. Quedamos ahí abierta también cualquier pregunta después, digamos, al finalizar, digamos, o en paralelo ahora a la exposición de Sergio. Digamos, si queda alguna pregunta, al final podemos abrir nuevamente la pregunta si surge alguna, ¿sí? Así que estamos en tiempo y pasamos entonces la posta para Sergio. Desde ya, como siempre, muchas gracias, Gustavo, y estamos atentos, digamos, ahí si aparece alguna pregunta más al finalizar la presentación de Sergio. Perfecto. Muchas gracias. Pasamos entonces para Sergio, a ver si también tenía ahí una presentación, si puede compartir pantalla. Vamos ahora exactamente a hacerlo. Ustedes me dicen si. Perfecto, ahí se ven. Ok, hola, buenas tardes a todos. Como hace un ratito comentaron Gustavo y Esteban, mi nombre es Sergio Richetti, soy director de infraestructura dentro de lo que es la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo responsabilidad sobre múltiples rubros dentro de lo que son las infraestructuras de gobierno. La idea un poco hoy es conversar de conectando activos dentro de la profesión que ustedes han elegido de ingeniería. Van a encontrarse con que en distintos tipos de plantas, en distintos tipos de geografías, van a tener una serie de elementos que necesitan de alguna forma conectar para recolectar información y demás. La idea es un poquito ver cómo han evolucionado las redes industriales, cuáles son los medios de conexión que existen para poder interactuar en esos activos, alguna pelea que se da generalmente entre los que están a favor del wireless y a favor de las conexiones de fibra o de otro tipo de elementos, y algunas arquitecturas de redes del pasado y de la actualidad.
Hay en YouTube una muy buen video, que alguien me contó que ustedes en algún momento habían visto, que habla sobre la evolución, el nacimiento de las telecomunicaciones. Eh, la tecnología, desde el comienzo de los tiempos, ha ido recorriendo y ha ido evolucionando en todo el amplio aspecto de las distintas actividades humanas. Primero llegaron las primeras herramientas manuales, después esas herramientas empezaron a automatizarse, los primeros pasos en hacer algo que fuese repetitivo de alguna manera que nos generara ganar tiempo. Los albores, cuando comenzó la imprenta fue la expresión de poder reproducir de forma más rápida lo que se escribía a mano y que, no sé, como 300 monjes estaban todos juntos copiando en un recinto. De repente, cuando se le ocurrió a una persona tratar de tener los tipos, la tipografía, implementó un proceso que era una secuencia de agarrar un papel, ponerle tinta, pasarlo arriba de esa plancha. Bueno, lo que logró fue hacer más rápido todo el tema de la escritura. Luego, los primeros avances dentro de las comunicaciones, que lo primero fue tratar de lograr mayor cantidad de distancia para poder transmitir un mensaje. Después fue tratar de decodificar esos mensajes para poder pasarlos más rápido, y después evolucionar en que llegara a mayor cantidad de gente, y ahí podemos en algún momento tener el telégrafo, la radio, y después cuando empezó a evolucionar un poco más, empezaron las imágenes, toda la tecnología apuntada a la creación de una rama específica como fue la electrónica, la electromecánica, que posibilitó de a poco tener cada vez mayor volumen de máquinas que podían hacer distintos tipos de tarea en menor tiempo. Hubo todo un avance dentro de lo que podemos conocer como la evolución de lo que sería las industrias, desde la que llamaron versión 1.0 hasta la actualidad están llamando versión 4.0, pero siempre en cada una de ellas la tecnología empieza a tomar un papel central y termina siendo el centro de todo. En esta evolución, desde la primera parte de las industrias, como la utilización del vapor, pasando luego a la energía eléctrica, pasando a la tercera etapa a la electrónica, lo que siempre se fue buscando en esa evolución fue miniaturizar, acelerar o hacer que algo se haga de forma más veloz o más rápida, y en los últimos años se trató de maximizar la duración de las fuentes de energía y de minimizar el gasto en las fuentes de energía. Y hoy arribamos a una industria que denomina 4.0, en donde estamos combinando un montón de sistemas ciberfísicos, porque son partes están de forma virtual o en el ciberespacio, y partes físicos porque están dentro de esos planos de buscando y mezclando lo que son la Internet de las cosas, que es conectar una serie o un conjunto de elementos con Internet, con medio de conexión, mucha conectividad en redundancia entre muchos elementos y un análisis de esos datos que seguramente escucharon hablar. ¿Qué cosas hoy por hoy entendemos que están afectando a las industrias en el? La parte de Internet de las cosas. La parte de Internet de las cosas va a ir escalando y va a ser geométricamente la conectividad de los distintos tipos de aparatos, de circuitos, de gentes, de lugares, van a ir interconectándose, y eso va a generar también un sobretráfico que va a representar tratar de empezar a un poco separar qué es cada cosa. Básicamente, en el plano que son las industrias, o los pisos industriales, o los sectores industriales, lo que se utiliza como Internet de las cosas van a ser sensores específicos para ciertas misiones, que en un rato vamos a hablar un poquito. Mucho análisis de los datos. Tener muchos datos a veces no significa tener buenos datos.
algo que se está entendiendo ahora, que no tengo que colectar todo de todo a cada rato y de todas las cosas, que la sobreabundancia lo que hace es generar gastos de espacio, no quiera colectar que realmente necesito en los momentos que los necesito para después poder tomar decisiones inteligentes. La inteligencia artificial que, eh, entendida desde el punto de vista de que una máquina puede ir aprendiendo en función de que uno le va marcando ciertas pautas, entonces a la repetición de ciertos casos, un determinado algoritmo puede predecir un comportamiento, o a partir de cierta información, un determinado algoritmo me puede decir cómo se pueden comportar tal o cual cosas, o simplemente a la colección de una información un algoritmo puede hacer que una máquina se pare, que una máquina entre en funcionamiento, que una barrera se abra, que una esclusa se cierre. Hay un montón de datos que me sirven con ese análisis para poder tomar una decisión. La mezcla de robots y de algunas máquinas en la industria, que da un término nuevo que llaman cobots, en realidad porque son algo así como unos robots colaborativos. Está mezclada la información, fruto del Big Data y la inteligencia, con los robots que uno no se imagine, un robot como los que veíamos en dibujos, sino los robots que conocemos nosotros, los robots industriales. Las máquinas que están preparadas para hacer procesos de forma más eficiente y de forma más rápida. Esos robots, llevados al término de cobots, van a aprender cada vez a hacer mejor su tarea de una manera más precisa y de una manera más económica. Y después, la realidad virtual, la realidad aumentada, que es un paso próximo que viene en la evolución de la industria, en el cual, a través de ciertos elementos, yo puedo hacer un despiece de una pieza sin desarmarla, porque puedo recorrer capas hasta buscar, puedo proyectar sobre una determinada pieza un determinado ajuste para ver cómo queda, digamos. Hoy por hoy se está viendo mucho en la industria automotriz, que es la parte de la realidad virtual y la realidad aumentada, que viene de la mano de que, primeramente, ambas tecnologías fueron utilizadas en las ciencias. Metiéndonos un poquito ya en los medios, en nuestros pisos de planta o en nuestras escenografías donde vamos a trabajar, vamos a definir algunas cosas que quizás son importantes después para ver qué podemos hacer dentro del piso de tecnología. Cuando hablamos de tratar de transmitir datos, vamos a encontrarnos con dos tecnologías bien definidas. Uno son los medios guiados y otros son los medios no guiados. Dentro de los medios guiados, las señales van a viajar en algún tipo de cable. Entonces, nos vamos a encontrar que dentro de un piso tecnológico, en determinado establecimiento, yo voy a tener tendido o voy a tener instalado algún cable de cobre, algún cable tipo coaxil, algún cable de par trenzado, alguna fibra óptica. Lo que voy a hacer es todas las señales que se generen de determinado equipamiento van a viajar a través de ese tipo de medio. Otros son los medios no guiados. Los medios no guiados, hablamos cualquier señal de radio, cualquier transmisión de señal que no requiera la necesidad de usar un cable. Acá van a entrar las radiofrecuencias, las microondas, las luces como ser el infrarrojo o el láser. Es en esta parte donde empiezan a salir tecnologías que hoy todos manejamos, como el Wi-Fi, el Bluetooth, la telefonía móvil, la televisión, la radio, son los principales ejemplos. Las dos tecnologías conviven. Las dos tecnologías son buenas o son suficientes para lograr cierta conectividad, cierto flujo, cierto intercambio de datos. El punto es que debemos pensar para qué tipo de ambiente voy a usar uno o voy a usar otro. Acá es donde empezamos a conversar, empezamos a ver cuáles son los distintos tipos de arquitectura que puedo yo llegar a construir dentro de lo que es un ambiente industrial. Recordemos que cuando hablamos de ambientes industriales no solamente estamos hablando de un piso de fábrica,
no estamos hablando de un piso de laboratorio, sino que a veces estamos hablando de espacios abiertos. Una perforación petrolera sigue siendo un proceso de producción. Entonces, va a depender de ese tipo de escenario, de ese tipo de ambiente, de ese tipo de construcción, lo que yo comience a seleccionar como para poder armar la arquitectura de la red que necesito. Vamos a hablar un poquito entre si lo hacemos con wireless industrial, lo hacemos con fibra, y la realidad es que va a depender mucho de lo que quiero colectar, va a depender mucho de qué tipo de máquina tengo y va a depender mucho también de la cantidad de dinero que quiero invertir. Si nosotros tenemos, ¿cuál es la principal diferencia entre un medio guiado y un medio no guiado? El medio guiado, básicamente algún cable, en algunos ambientes industriales puede tener alguna clase de problema que es más hacia la interferencia eléctrica que hacia lo que puede ser algún corte. Se va a dar el caso que en ciertos ambientes industriales yo puedo usar cables blindados, que son cables mallados, que no van a ser 100% inmunes al ruido, pero que van a tener una tolerancia muy alta, pero va a depender de la abrasividad que tenga ese lugar, si me va a convenir ese tipo de medio guiado, o si me da el dinero, o si puedo realmente poner una fibra óptica, que la fibra óptica es inmune al ruido, a cualquier clase de ruido, sea ruido eléctrico, sea ruido sonoro, sea vibración. Lo que tiene la fibra también es que no es tan maleable, quizás es un cable de cobre, pero es suficientemente maleable. Lo que tiene es que la fibra es mucho más cara que un cable de cobre, pero lo que tiene la fibra respecto al cable de cobre es que tiene una transmisión mucho mayor en ancho de banda, que es la que tiene un cable de cobre. Entonces, para poder definir si voy a usar un medio guiado, si es en cobre o es en fibra, voy a depender del tipo de máquina, del tipo de canalización que voy a hacer adentro de la planta, del tipo de velocidad que yo necesite en la transmisión de los datos, del tamaño de esos datos en función del ancho de banda que van a utilizar. Y por el otro lado, si necesito, si quiero usar algún tipo de onda de wireless, lo que tengo que entender es que en un ambiente industrial, sobre todo en un ambiente donde está cerrado, las señales rebotan, las señales electromagnéticas son muy susceptibles a las variaciones en su frecuencia. Vamos a tener muchos elementos de las máquinas con variadores que van a transmitir en una frecuencia y que yo puedo alterarlos si estoy transmitiendo en la misma. Es quizás, cuando hablo de wireless industrial, que tengo que tener ciertos cuidados que a veces con los cables físicos no los tengo que tener. También a veces los costos de los equipamientos de wireless industrial están casi a la misma altura que lo que cuestan los equipamientos que van sobre medios guiados. Ahora, también uno de los factores muy importantes que tengo que tener en cuenta de elegir si es un medio guiado o es un medio no guiado es la distancia. En general, en un piso de planta, no hay muchas construcciones edilicias en la Argentina que tengan arriba de los 1000 metros, 1200 metros, 1500 metros, 2000 metros. Son magnitudes discretas como para poder poner cables o para hacer tendidos. Pero imagínense que ya no estoy dentro de un edificio, y sino que estoy en un campo abierto, estoy en Río Gallegos, cerca de la explotación donde están los pozos de petróleo, y mis distancias empiezan a ser kilómetros, no metros. Entonces, el costo de llevar un cable kilómetros empieza a ser mucho más alto que otro tipo de medios. Y ahí es donde aparecen quizás alguna onda de wireless que me permita transportar grandes distancias a un costo mucho menor que llevarlo en un. Eso es a grandes rasgos quizás las diferencias que podemos tener, ¿no? Entre medios guiados y medios no guiados, entre lo que sirve por
wireless, decidieron por una fibra óptica. Pero básicamente lo que tengo al final del día que definir y que decidir es qué voy a conectar, cuáles son los equipos que yo necesito intercambiar datos. Porque yo requiera cambiar datos, ya vimos en la evolución de las industrias, ya pasamos por los PLC, esos PLC que antes eran de conexiones propietarias, solamente en medios guiados, básicamente sobre plataformas seriales que transmitían ciertas señales que la combinación de esas señales nos daban a nosotros la lectura de lo que estaba pasando en una determinada máquina. Hoy ya son mucho más inteligentes, ya pueden comunicarse a través de otro tipo de redes, con otro tipo de protocolos y suministrarnos otro tipo. Ahí es donde también empezamos a analizar la salida de nuestros PLC, vamos a hacerla sobre una salida de un medio guiado o sobre una salida de un medio no guiado. Sea un medio guiado, sea un medio no guiado, hoy la estandarización ha hecho que mayormente las redes hablen Ethernet, que es un protocolo de redes, que es otra rama de la ingeniería, que es la rama que elegí yo. Eligieron la industrial, algunos la mecánica, y otros elegimos la de sistema, ¿no? Es una capa más dentro de este mundo. Las máquinas van a producir su propia información, va a depender del tipo de máquina, la información que genere, pero cuando llega a nivel de la capa de transmisión, va a poner la información en un determinado formato, que ese determinado formato, por lo general, responde a una norma de Ethernet, y va a transportarlo por una red, y esa red va a llegar a algunos lugares de la planta donde hay concentradores que permiten comunicarse o que permiten enganchar a varias máquinas. Dentro de lo que, de la figura que estamos teniendo, es en la parte de wireless, algunos de estos equipos que tenemos que ofrecen de concentradores, o el que se denomina WLAN, que es un wireless controller, y se está controlando las placas de los demás equipos. Lo que va a ocurrir es que cada uno de los equipos que tenga en planta tenga la capacidad de emitir una onda de radio. Esa onda de radio va a ir identificada para poder conectarse a determinado wireless controller con una determinada frecuencia, donde no va a estar interfiriendo a la demás. Es casi una especialización, que son las conexiones de redes industriales, que sean por medios guiados o medios no guiados. Una parte importante es lo que la última parte de la conversación de Gustavo, y una de las preguntas era lo de si nos conviene tener las cosas on-premise o nos conviene tener las cosas en la nube. Hoy por hoy es una tendencia, parte de la última olas de la computación, de que todo el mundo está migrando a la nube por un tema de costos. Y en muchos sistemas administrativos puede ser una realidad que sea un costo menor en hacerlo. En los ambientes industriales, en aquellas geografías donde se pueda generar el mayor volumen de transacciones, casi siempre lo conveniente es que esté on-premise, que esté en el lugar, por lo menos el dispositivo que colecte todos los mensajes, que los procese de alguna manera, y si yo necesito, sí puedo transportar a la nube lo que sea el resultado. El tema de que mucha gente no conoce o no sabe, que procesar en la nube o transferir datos en la nube tiene un costo, y llegado el momento, el volumen puede ser tan grande que el costo puede ser muy alto. En lo que es la realidad hoy de nuestro país, el costo en dólares de tener algo en algún sistema de nube lo va haciendo cada vez más prohibitivo. También lo que tenemos que evaluar es, como antes dije, cuánta es la información que yo voy a estar acumulando para que esa información sometida a un proceso de Big Data sea la que yo necesito de utilidad para tomar una decisión, no es guardar por guardar. Las propias máquinas guardan eventos, guardan sus logs de protección, y siempre yo puedo ir a esas máquinas a buscar un determinado error, una determinada falla. Lo que yo voy a tratar de hacer cuando tener una red industrial es buscar otro tipo de análisis, ¿no? Algo que sea más just in time, o sea, algo que pueda ser predictivo, algo que me anuncie una parada, algo que me anuncie
riesgo. Por eso, en preferencia, van a encontrar que hay gente que es muy partidaria de acceder con todos los datos a la nube, y otros que quizás no somos tan partidarios de ir a la nube. Parte por lo que dijo antes, que conversamos con Gustavo, ¿no? Tenemos una serie de cuestiones en las cuales tenemos que observar legislación, tenemos que observar no perder de vista los datos que tenemos, que sean datos comerciales, que no guardamos en la nube sin una determinada protección. De todos modos, lo que aplica a la nube también nos va a aplicar a nuestros pisos de planta. Siempre que hablemos de pisos de planta, vamos a tener que estar observando que la seguridad va a ser algo importante, ¿no? Las comunicaciones entre los dispositivos van a ir cifradas y van a ir cifradas para que no sean interceptadas por ninguna persona. Hay las plantas que tienen distintas naves, la comunicación entre naves, si se hace sea por wireless o sea por cable, siempre existe la posibilidad de alguien que quiera acceder a esa información, entonces para eso la información siempre está encriptada. También, como conversamos hace un rato, ante algún problema que exista dentro de esta red, ya que parte de las máquinas tienen una computadora, y esa computadora, más allá de tener el software que controla la máquina, va a tener otro software de comunicación y de intercomunicación dentro de la propia planta, y eso puede generar a veces que alguien traiga un elemento externo. Tengo montones de anécdotas de gente que ha llevado pendrive a la estación principal de manejo de una determinada máquina, y como estaba aburrido se puso a ver un video, y el video dentro tenía algún programa que generaba que la máquina se ralentizara y no pudiera seguir el proceso industrial que debía de correr de forma natural, con los perjuicios que trae, o el simplemente inyectar un virus que genere tráfico en la red, que empiece a hacer que toda la red esté lenta, termine colapsando toda la red de control y las máquinas, que genera cierta pérdida de valor de la utilidad. Lo cual, todo lo que aplica para los conceptos de seguridad dentro de una red de negocio también aplica para un piso de planta. Como escenarios finales, pueden ver en los esquemas donde tenemos un proceso dentro de varias naves industriales que están interconectadas vía wireless, que es la parte de los tanques a la izquierda arriba del chart. Tenemos un proceso al aire libre, todo en wireless, que es un campo básicamente residuo de petróleo, donde utilizamos ciertas torres para emitir una señal que me permite conectar equipos en campo, flotas de autos, telefonía, acceso a la información, todo básicamente wireless en la interconexión y cableado en lo que es dentro de los distintos oficinas o predios. Y algo importante es, a veces uno no debe o no puede casarse con una sola de las tecnologías. A veces el mix de un medio guiado y un medio no guiado va a ser lo más óptimo en el caso de esa dispersión geográfica que tenemos en la parte derecha del chart, que si bien es un lugar suficientemente amplio, grande, donde la separación puede ser de kilómetros, yo esos kilómetros los desplazo medios no guiados, y dentro de esas oficinas y demás tengo una red formal cableada, que me va a servir para algún proceso industrial y que me va a servir para un proceso administrativo. Y sobre la izquierda, en la parte de abajo, es básicamente una de las probables configuraciones que existan en los tipos de logística, en donde desde el operador del CLARC lleva una pantalla que dice en qué lugar tiene que ir a llevar o a traer un determinado pallet, hasta la identificación inteligente de los pallets, las distintas algoritmos de entrada-salida de mercadería, hasta
los lugares en donde voy a poder controlar por RFID los conectores que puede llevar un operador en mano o que puede tener el mismo CLAR para poder chequear el tema de inventarios. Como les comenté antes, es una especialización. Van a encontrarse a lo largo de la vida profesional que el mejor escenario es el que van a ustedes a analizar y a implementar en este momento. La cantidad de tecnología que existe aplicada a cada uno de estos rubros es bastante grande en su oferta hoy día. Y a la hora de tratar de armar un proyecto de este estilo, seguramente encontrarán algún colega que sea un poco más conocedor de la tecnología aplicada. También van a encontrar un montón de vendedores y montones de empresas que ya tienen muchos de estos sistemas ya prearmados, incluso vienen con kits de instalación, ¿no? Va a depender del volumen y va a depender del tipo de tarea que quieran hacer. Hasta acá, digamos, alguna recorrida sobre la evolución, sobre todo lo que fue la parte de industria, lo que es conectividad y demás. Me gustaría, sí, si alguien tiene por ahí preguntas o demás, estoy mucho más acostumbrado así a responder que a tratar de seguir aburriéndolos con esto, ¿no? Bueno, perfecto. La verdad que se vio bien, digamos, fue bastante detallado, digamos, también, digamos, un poco lo que hablamos con Gustavo, digamos, son temas que por ahí están dentro de lo que es la industria 4.0 y obviamente son especialidades, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere hacer un recorrido por todas las herramientas que nos da la industria 4.0 y en el tiempo que nosotros tenemos, que son de estas 2 horas, tampoco podemos hacer, digamos, profundizar en cada uno de los temas porque nos llevaría mucho más tiempo, pero sí de alguna manera poder tener una visión general, digamos, de cada una de estas herramientas. En particular, digamos, en la parte de telecomunicaciones, hay algunas preguntas que tienen que ver con esto de cableado o no cableado, relacionado con lo que sería la gestión de mantenimiento de estos sistemas, digamos, si hay alguna forma o está planificado, digamos, por desgaste, por, digamos, cuestiones preventivas o cuestiones predictivas, lo que, digamos, en relación a todo el sistema de cableado o no cableado también, ¿no? Es decir, la parte de mantenimiento. A ver, en todo lo que son los medios guiados, existe una gran diferencia en la durabilidad de los distintos tipos de cables. Los cables coaxil, que pueden ser blindados o no, a lo mismo que le sucede a las fibras, existen su versión antirroedor, que son uno de los principales problemas que hay en un ambiente industrial, ¿no? Sea una planta que produce alimentos o sea una planta de otro tipo, los principales 3 problemas que tenemos son el agua, ahí va a depender, el agua que puede ser tanto de filtraciones como del propio circuito de limpieza, y después les puedo contar anécdotas. Algún tipo de elemento vivo, ahí en esos contamos hormigas, roedores, pájaros, y hasta mascotas que son en algunos lugares se dedicaban a ir y tratar de roer los cables. Y el otro es el propio clima de esa industria. Hay industrias que tienen mucha suspensión de aceite en el aire, hay muchas que tienen algunas sustancias abrasivas en el aire, que va a hacer que los cables a la larga tengan fallas y requieran ser reemplazados. Si podemos mitigar muchos de esos factores, los únicos que son más difíciles a veces de mitigar son los roedores. En promedio, una fibra óptica envejece a los 10 años. Se empieza a degradar porque tiene un vencimiento en la propia mecánica de
ese cable, pero la degradación a niveles de velocidad de lo que necesitamos en este tipo de planta nos va a dar que tranquilamente cada 10 años vamos a tener que hacer algún que otro movimiento. En los cables que ya son de cobre, el tema va a estar dado, tiene una longevidad mucho más alta que las fibras. Lo que nos va a limitar en la cantidad de tiempo es que seguramente el ciclo de la electrónica que está usando empiece a tener un cambio que me limite la velocidad, el elemento de transmisión. La fibra no lo tiene hoy por hoy, tiene mucho ancho de banda para su transmisión, el cobre sí lo tiene, y hoy día en algunos lugares se reemplaza el cobre por fibra porque el equipamiento electrónico requiere mayor velocidad o tiene capacidad de transmitir a mayor velocidad. Todo tiene un plan de mantenimiento, todo tiene un plan de testeo, son cuestiones simples que cuando uno genera un trato de mantenimiento con gente de redes, tiene certificaciones que de forma periódica se realizan sobre los circuitos, todo lo que es la parte de la electrónica de la red, sean switches, sean routers, sean antenas de wireless, también tienen herramientas para testear, para ver su performance. En algunos de estos elementos que son eléctricos, sí va a ocurrir que los transformadores tengan una vida finita, pasa con cualquier transformador, y el ciclo de vida de la electrónica, vida promedio son de 36 meses, que es lo que dice el mercado. Ahora tengo ejemplos, conocimiento de algunas redes industriales que están hace más de 15. Cambiar elementos. Pero va a depender de cómo uno quiera planificar eso. Perfecto. Y obviamente dentro del ambiente donde se encuentra, ¿no? Por esas Sí. condiciones que mencionabas de humedad, digamos, o que pueda llegar a tener en el lugar. Bueno, vos comentabas en tu presentación sobre, digamos, piso de planta, ¿no? Es decir, el sistema MES o el sistema que nosotros podemos buscar a través de las diferentes máquinas que pueda tener una empresa, a través de esos sensores que vos mencionabas en tu presentación, en tener información, digamos, online, en tiempo real, de lo que está sucediendo en una máquina, digamos, dentro de nuestro proceso. La clase que viene, la siguiente ciclo, vamos a hablar del sistema ERP, sistema MES y sistemas de adquisidores de datos que, digamos, que son de los sensores que vos estabas mencionando hoy. Pero en relación ahora a lo que es la conectividad de todo eso, ¿no? Ese piso de planta que vos hablabas de una organización y la arquitectura que nosotros tenemos que generar, de repente porque tenemos diferentes sedes que puedan llegar a tener una empresa, de repente que tenemos sedes acá en Buenos Aires y podemos llegar a tener sedes en el norte o digamos en Mendoza, es decir, en un recorrido un poco más amplio o podemos decir en otro continente. Si nosotros queremos empezar a ver ese tipo de conexión, digamos que ya sería, no sé, a nivel satelital, o comentarnos un poco sobre la experiencia que puede llegar a tener esa conexión, que ya no es más, digamos, dentro del piso de planta, sino es información que tengo que distribuir de manera más global, si se quiere. A ver, voy a hacer algunas consideraciones. Si bien en el próximo encuentro ustedes van a estar conversando de distintos sistemas colectores de datos, sí me gustaría poner el mensaje de que todo aquel sistema de protección que tenga determinada máquina o determinado proceso industrial tiene que ser on-site y tiene que ser en la propia máquina. En eso jamás tómenlo para el análisis ustedes mismos, nunca pongan en manos de una comunicación, de un aparato, la vida de alguien o algo, o el daño que pueda provocar algo por inanición. Eso es lo primero. Ahora, cuando yo colecciono datos de una determinada cantidad de máquinas o de un determinado proceso, seguramente lo quiero llevar a un headquarter o quiero de alguna manera juntar varias informaciones de varias locaciones distintas. Eso entra ya en el terreno de las redes que se denominan OMAN, que son de Metropolitan Area, o las
redes de WAN, que son de larga conexión. Los procesos industriales van a colectar datos y de alguna manera van a generar sus datos en ciertos puntos, y los medios de transmisión o de centralización van a jugar en otro punto. Hoy por hoy las redes globales están mucho más desarrolladas. La mayor parte de las conexiones hoy por hoy se hace por cables submarinos, o se hace por cables que están tendidos dentro de los mismos continentes. Algunas, y son cada vez menos las empresas que tienen sus propias redes punto a punto conexionadas, y mucha gente utiliza ciertas tecnologías que, basadas en Internet, generan conexiones de VPN segura, que son conexiones cifradas de extremo a extremo, donde van a pasar información. Todo lo que es la parte de saltos satelitales queda reservado a lugares donde es físicamente imposible acceder con cables, o porque económicamente a nadie le es rentable llegar con cables. Ocurre en algunos lugares perforación de pozos donde no hay cables, entonces genera conexiones satelitales para poder llevar y traer la información. En algunos momentos de los buques en alta mar también se generan conexiones satelitales. Hoy por hoy la logística de los buques que tienen transporte de contenedores están conectados permanentemente de forma satelital. Hay buques factoría que procesan pescado que están conectados de forma satelital y que están reportando su producción de flota a un lugar central que puede estar, no sé, en Asia o en otro lado. Esas son las conexiones satelitales. Lo que va a depender siempre es la cantidad de información que yo quiero transmitir. La cantidad de información que yo quiero transmitir me termina dando el volumen, y ese volumen en una franja de tiempo me va a determinar qué ancho de banda necesito para poder mover esa información. Va a depender de lo que yo quiera colectar, y como estaba antes, siempre voy a tratar de procesar on-site, procesar toda esa colección de registros en un lugar donde lo que tenga que transferir solamente es el final de la información, porque para hacer un análisis, la verdad, tengo que hacerlo de una manera distinta. El desafío está en poder generar sistemas que me permitan explotar esos datos de forma local para poder mover a los sitios más remotos solamente la información que necesito. Pero es toda una forma de procesamiento. ¿Puedo transmitir íntegramente la cadena conectada de datos? Sí. Voy a hacer por un medio satelital, me va a costar caro, va a ser más lento, pero lo voy a poder hacer. Si lo voy a hacer a través de un cable, va a ser mucho más rápido, puede ser o no más costoso, pero la respuesta es sí. Hoy están dadas las condiciones tecnológicas para poder centralizar la información en donde quiera. Hay muchas empresas muy grandes que tienen un data center o 2 data centers en el mundo, donde toda la información corporativa confluye ahí, y ahí se hacen un montón de análisis y de redistribuciones. Perfecto, Sergio. Desde ya, muchas gracias. Sabés que tenemos una pregunta más, pero es para Gustavo, que es la siguiente. Te agradezco, Sergio, por tu tiempo. La verdad, muy, muy interesante el planteo, y como dijimos, esto es tan amplio y es solamente una parte para poder distribuir y comunicar, digamos, sobre este tipo de herramientas. La pregunta para Gustavo dice la siguiente. La encriptación de información que solicita un bono a modo de rescate y recuperación de los datos, similar a lo que ocurrió recientemente con Garmin. ¿Posee solución sin abonar el rescate? ¿Se puede recuperar la información encriptada sin recurrir a un backup? La respuesta es ni. O Ni. sea, ni. Digo, por empezar, jamás promocionaríamos pagar el rescate, porque de hecho no nos asegura que nos van a devolver la información. El backup sigue siendo el método seguro, pero existe un site, una organización, en realidad que también es parte de un foro, donde participan muchísimas empresas y organismos. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires participa también de ese, que se llama No More Ransom, donde cada ransomware
se da una muestra de esos ransomware ahí para que el día que se pueda descifrar, el descifre de un ransomware es por fuerza bruta, a menos que tenga los mismos patrones que uno conocido y entonces pueda llegar a encontrar el desencriptador, pero ahí se almacena. Cuando se logra la desencripción de un ransomware, quedan alojados ahí como base de datos para ver si el ransomware que te atacó es parte o está catalogado dentro de esa base de datos y vos podés desencriptar. Digamos, es un servicio, de hecho es un servicio gratuito, se llama nomorransom.org, y ahí está la base de datos de ransomware que hasta ahora son conocidos y que logran desencripción. Ahora, la realidad es que es muy fácil cambiar el método de encripción de un ransomware. Yo puedo tomar un ransomware conocido, cambiarle con mínimas cosas el método de encripción y paso a tener un nuevo ransomware, para lo cual son muy raras las veces que uno encuentra el desencriptor en una base de datos. Excelente explicación. Ya, muchas gracias. Bueno, Gustavo, no sé si me pierdo alguna pregunta más. Estoy haciendo un relevamiento de todas, creo que hice todas, pero no sé acá si tengo tenés alguna más. una para Sergio en principio, dice, ¿existen dispositivos kit de adaptación de maquinarias antiguas a redes modernas? Por antiguo digo 15 años, controladores FANUC, que tienen algún puerto de comunicación, digamos. Básicamente una máquina con algún puerto serial, supongo así, algún tipo de puertos de salida viejo, para adaptarla a las redes modernas, ¿no? Fibra óptica o wireless. Si existe algún kit, en principio sería la respuesta. O la pregunta. No sé, Sergio, si se escuchó o te la repito. Escuché el tema de si existe un kit de respuesta rápida. Un kit de adaptación, como para adaptar, digamos, una máquina vieja, pero que la máquina tenga algún tipo de salida, adaptar esa máquina a las redes modernas. Mira, hoy se da el caso que hay mucha gente muy capaz en la industria que ya tomó este tema hace tiempo, entonces es factible, si buscas en internet, que encuentres a alguien que haya desarrollado una interfase para poder conectar algún viejo PLC o algún colector de datos de vieja data con una red Ethernet o con una red wireless. Sí los hay. El tema va a ser que la electrónica que vos tenés, original de la máquina, fue desarrollada para ese momento, y solamente te va a seguir entregando el tipo de información para la que fue diseñado. Pero sí hay. Lo que va a ocurrir también es que vos puedas empezar a cambiar ese tipo de interfase y que puedas lograr adquirir nuevos tipos de set de datos a través de poner nuevas piezas, ¿no? Nuevos tipos de sensores, que entiendo que en las próximas conferencias ustedes van a ver y se van a dar cuenta que hay un mundo que fue desarrollado para colectar distintos tipos. Pero sí, hay. Excelente. Esta otra pregunta, en principio, creo que es más para vos, Sergio, pero tal vez sea de Gustavo, dice, ¿qué opinan sobre el proyecto Starlink? Y si creen que va a abaratar costos de conexión. Este muchacho Elon Musk y toda su gente que está con esos satélites, está bueno porque uno los ve pasar por el cielo con un montón de lucecitas. Pero ya hace, creo que una semana empezaron en modo oculto y ya pasan y no los ves, ese tren de luces. La verdad que los medios satelitales son de fácil conexión, pero tienen una limitación que es el tiempo de subida y de bajada. Digamos, son mucho más lentos que una conexión de cable. Ahora, esto viene a superar lo que ocurre en algunas regiones, como hablábamos antes, ¿no? Que no existe conexión posible por el tema de que no es rentable llegar con cables. La idea es que estos trenes debe haber distintos, porque la Tierra va girando, esto debe acompañar el movimiento de la Tierra, si no en algún momento quedarías nuevamente incomunicado, porque tu locación se mueve a la rotación y con la traslación de la Tierra, y estos satélites van girando alrededor. Más. Son un paliativo.
son una manera de poder llegar a dar conectividad barata, futura, a muchas más regiones. Fue pensado más de ese motivo. Brindándole servicio a las empresas que son las que van a poner el dinero, tratar de poder brindar después de forma gratuita algún servicio a terceros que no puedan pagarse la cuestión. Perfecto. Ok. Creo que hay una pregunta más por acá. Habla si, digamos, si un sistema MES se puede usar un wireless. Digamos, la selección de la tecnología, sea wireless o sea cableada, va a depender, como dije antes, de la geografía, va a depender de cómo es el escenario que vos tenés que enfrentar. Sí va a ocurrir que quizás una conexión wireless sea mucho mejor para un ambiente donde no necesito o no puedo gastar tanto en infraestructura de cables. Pero también lo que tengo que pensar es si los equipos a los cuales yo tengo que tratar de comunicar soportan una conexión wireless. O sea, si son viejos voy a tener que ir a conseguir alguna interfase que me permita adaptar la tecnología nativa de esa máquina a una conexión. O sea, no nos olvidemos que las señales son eléctricas, yo tengo que, mediante algún procedimiento en alguna interfase, cambiarlas de medio. O sea, las cambio de eléctricas a otro tipo de onda electromagnética, en el caso de llevarlas por aire. Y en el caso de transformarlas también, hago una transformación técnica que la llevo a luz. Pero lo voy a hacer en una... ¿Es factible? Va a depender del equipo que yo tenga para emitir. Bien, perfecto. Estamos muy bien con el tiempo. La verdad que pudimos abordar la temática, pudimos abordar también las preguntas que fueron bastante variadas. Así que, bueno, quiero agradecerle a los dos por su participación, cómo pudieron adaptar, digamos, toda esa información para un público un poco más amplio. Como comentaba también, el hecho de que este tipo de conferencias son adaptadas y pueden utilizar, digamos, las preguntas para, digamos, sacarse dudas de cada uno de los temas que estamos conversando. Así que, bueno, nuevamente agradecido. Voy a hacer un breve repaso nomás sobre los temas que nos quedan de acá a finalizar la presentación. Gustavo, no sé si podés poner ahí la presentación de los seminarios que tenemos para ir cerrando y para que también sepan, digamos, los temas que vienen y sobre cómo vamos a ir desarrollando los mismos. Dame un segundito. Desde ya, Sergio, Gustavo, muchas gracias por su participación. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes, y ahí quedan nuestros correos por si tienen alguna necesidad puntual, alguna consulta, quedamos Y ahí a vuestras órdenes. Vi una pregunta de Germán Lorenzo que después, si me pasan el correo, yo se la respondo. Ok. Perfecto. Gracias. Ahí, denme un segundo. Mientras se está cargando esta presentación, aviso parroquial. Hoy, 20 horas, digamos, después que termine el seminario, vean ahí al doctor Jorge Camblón junto al ingeniero Miguel Venegas en positivo. Ahí en el chat dejé el link bit.li/en positivo 15. Sí, es un canal de YouTube, así que es el aviso parroquial. Pasado el dato, Jorge, después te paso ahí el PNT. Y dame un segundo. Factura C. Bien, perfecto. Ahí está Esteban. Bueno, perfecto, buenísimo. Ahí estamos entonces. Para el viernes que viene tenemos el sistema ERP, sistema MES y adquisidores de datos. Van a haber dos personas que van a estar hablando. La primera va a estar hablando del sistema ERP y del sistema MES, digamos, que ya están dentro del rubro, es decir, tienen experiencia en esas implementaciones. Y la parte de adquisición de datos, haciendo un relevamiento de los diferentes tipos de adquisidores de datos y, digamos, hacia dónde tienen la tendencia
de la adquisición de datos dentro de una empresa, principalmente para estos sistemas MES, que lo vamos a ir viendo la clase que viene, el ciclo de conferencia que viene. Y hago un breve repaso sobre las otras. Acuérdense que nosotros las conferencias cerramos, 16 horas cerramos para poder mandar la invitación a todos los que se inscribieron, y luego, es decir, a las 20 horas, abrimos nuevamente por si hay alguien que se quiera inscribir a las siguientes charlas, ¿sí? A las siguientes conferencias. Entonces tenemos para el 23/10 lo que sería Big Data e Inteligencia de Negocio, también muy interesante. Desde Colombia se van a estar conectando con nosotros para hablar al respecto. Bueno, y el sistema ERP y sistema MES se van a estar conectando desde Brasil. Después tenemos el de robótica y gemelos digitales, que también va a estar muy interesante, una empresa que es de Córdoba, que ofrece, digamos, este tipo de servicios a través del sistema Siemens, y bueno, va a hablar un poco cómo es la relación de esa robótica con los gemelos digitales. Internet de las cosas y realidad aumentada, un equipo de investigación del Instituto de Industria, donde están haciendo algunos trabajos dentro de la facultad, dentro de la universidad, y algunas aplicaciones dentro del municipio también. El 13/11, impresión 3D, realidad virtual, realidad representativa, también va a estar muy bueno. De hecho, el que va a exponer quiere hacer como ver esta impresora 3D que fabrican casas, ¿sí? Con una impresora 3D, entonces quiere mostrar la tecnología y hacer algún ejercicio de esa fabricación de la casa, ¿sí? Y la última presentación es inteligencia artificial y simulación de procesos, inteligencia artificial con un ingeniero industrial que está trabajando en la Universidad del Centro, donde se va a hablar sobre algunas aplicaciones y simulación de procesos, que es dentro del equipo de investigación del Instituto de Industria, donde se están haciendo algunos desarrollos asociados a lo que es la simulación de procesos. Así que bueno, no se pierdan lo que sigue con este ciclo de conferencias de Industria 4.0, que es muy interesante y abre un poco la cabeza para todos, digamos, en particular a aquellos estudiantes de ingeniería industrial, cómo gestionar y dirigir, digamos, alguna de estas herramientas que tienen que tener conocimiento. Y el público en general, digamos que tenemos especialistas en diferentes lugares. En particular, y con esto termino, tenemos los estudiantes de Unifei que están en paralelo con nosotros para bueno, ver esto de Industria 4.0 y en paralelo con nuestros estudiantes de la Universidad de General Sarmiento, que eso me parece algo interesante, digamos, de resaltar. Así que bueno, si no tenemos más preguntas, estamos muy bien en tiempo, los estamos esperando el ciclo de conferencia de la semana que viene, y bueno, vamos a ver si hay más preguntas, más dudas, digamos, sobre estos temas que son, digamos, muy actuales y que van a servir para ustedes que están, digamos, en este tema, ¿sí? Gustavo, ¿alguna cuestión para tener presente? No, simplemente agradecerles a Sergio y a Gustavo. Muchísimas gracias por la participación, y bueno, a los alumnos nuestros nos vemos en 20 minutos. Así es. Muy bien, entonces lo despedimos y nos estamos viendo el viernes que viene a las 18 horas. Gracias. Gustavo. Hasta luego. Hasta luego, Sergio, muchas Gustavo. gracias.